Pablo Alvarado, un latino ejemplar. Hace 23 años llegó Woodland Hills a California como indocumentado y desde entonces ha trabajado incansablemente por los derechos de los jornaleros inmigrantes en Estados Unidos. A continuación, algunos detalles de su vida. Pablo Alvarado es considerado el César Chávez de los jornaleros, un líder campesino activista estadounidense que luchó durante más de 40 años por los derechos de los trabajadores indocumentados. Siendo muy joven, el salvadoreño Pablo Alvarado llegó como inmigrante indocumentado a Woodland Hills, California, donde fue detenido por autos de policía que fueron alertados por residentes de la zona que lo consideraban una amenaza. Desde entonces, como director ejecutivo de la National Day Labor Organizing Network, es una de las voces más activas de los jornaleros del país, no reconocidos por las leyes laborales. A Alvarado se le reconoce, entre otros triunfos, el haber encabezado la campaña para derrocar las ordenanzas nacionales que prohíben que los jornaleros soliciten trabajos en lugares públicos. Otro de sus logros radica en haber formado alianzas con los sindicatos que tendían a ver a los inmigrantes como competidores en asuntos relacionados con mejoras en las condiciones de trabajo y salarios más altos. Actualmente, Pablo Alvarado posee residencia permanente y vive con su esposa y 2 hijos en Pasadena, California, donde también ha organizado equipos de balompié y grupos de música para estrechar los vínculos entre trabajadores inmigrantes que compiten por los mismos trabajos. Y precisamente dada su importancia en la comunidad latina y la labor que ha realizado durante tantos años por la reivindicación de los derechos de los jornaleros, hemos querido abrir este especial con él. Pablo Alvarado, director ejecutivo de National Day Labor Organizing Network, bienvenido a la tarde del fin de semana. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. ¿Por qué considera importante el mes de la hispanidad? Bueno, porque se habla de la cultura, de lo que nosotros contribuimos a la sociedad moderna. En el caso de los Estados Unidos, donde yo vivo, habemos más de 45 millones de latinoamericanos, que todos traemos una cultura, raíces diferentes, pero que enriquecemos a este país, así como también América Latina es en sí una mezcla de culturas y sabores de todos los sentidos. Entonces yo creo que eso es lo que hace este mundo más diverso y más bonito. ¿Qué sería de un Estados Unidos sin los latinos? Bueno, los latinos en los Estados Unidos jugamos un rol esencial en la economía, en la cultura. No tendría simplemente la vibrancia que tienen los Estados Unidos sin nosotros, no serían los Estados Unidos. Y esencialmente es imposible tener un país Estados Unidos sin latinos, porque aquí antes de que llegaran los europeos ya habían mexicanos, indígenas viviendo. Entonces es imposible pensar que habría un Estados Unidos sin latinos, sin gente de color, sin personas que venimos de nuestros ancestros indígenas. ¿Qué aspectos resaltaría usted con respecto a la influencia que han tenido los hispanos y su contribución al desarrollo del país? Bueno, la influencia que tienen los latinos en los Estados Unidos es esencial. Hay industrias completas que dependen de la fuerza laboral de los latinos. Si usted va a la agricultura, por ejemplo, los Estados Unidos, la sociedad norteamericana no tendría la lechuga, los tomates, los vegetales que comen durante la cena sin esa mano de obra. Los latinos somos los que estamos construyendo las casas también. Estamos en todos los sectores de la economía. Son maestros, estamos hablando de maestros en las universidades, personas de la clase política que están en posiciones de poder también. Sin embargo, un gran segmento de esa comunidad todavía sigue siendo marginada. Hay 12 millones de inmigrantes indocumentados que cada día tienen que enfrentarse a las vicisitudes de la vida. A ver si los contratan, si les van a pagar, si van a tener un accidente en el lugar de trabajo y van a recibir su
cuidado médico, de si va a llegar la policía o si va a llegar migración. Mucha gente sale en la mañana a sus lugares de trabajo y no saben si van a regresar a ver a sus hijos otra vez, porque el país está en medio de este momento definitivo alrededor del tema de migración. Está decidiendo si va a incluir o a excluir a los 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven, aman y trabajan en los Estados Unidos. Entonces es un momento de definición, no nada más para nuestra comunidad, sino para el país en sí, para determinar si va a seguir siendo un país que va a responder a su legado de ser un país de inmigrantes. Entonces es un momento crítico para nuestra comunidad también. ¿Qué ha cambiado en el país desde hace 26 años que usted llegó a este territorio como inmigrante indocumentado? ¿Considera tal vez que ha existido un avance o un retroceso, por qué no, en materia de los derechos de los hispanos? Bueno, han habido avances en algunos lugares y en otros lugares no han habido avances. Cuando yo llegué a finales de 1990, yo pude sacar mi licencia de conducir, por ejemplo, siendo indocumentado y sin tener un número de seguro social, porque yo llegué como todos los demás. Entonces, unos pocos años después, eso ya no era una posibilidad. Sin embargo, los latinos también hemos creado un movimiento en los Estados Unidos y nada menos antier se aprobó una medida en California básicamente de regresarle la licencia a la comunidad indocumentada y el gobernador del estado ha dicho que va a firmarla. Eso es en el estado de California, pero si usted va al estado de Arizona es otra historia totalmente distinta. Allá, nomás por su apariencia física, por parecer latino, mexicano, centroamericano, usted puede ser víctima de prácticas de perfil racial de parte de la policía. Entonces estamos hablando de que el país está en medio de este debate de migración y como un resultado de eso, pues algunos estados están considerando la inclusión y otros están considerando la exclusión. Lo que sí le puedo decir es de que tenemos un movimiento que está tratando de que los derechos de todos los latinos sean respetados. Nomás para darle una idea, el 46% de los latinos, según un estudio de la Universidad de Illinois en Chicago, tienen miedo de llamar a la policía cuando son víctimas o testigos de un crimen, ya sea porque ellos mismos o alguien que ellos conocen pueda que termine en proceso de deportación. Entonces, obviamente, eso no nada más le afecta a la comunidad latina tener ese temor, sino es un problema para la seguridad pública de todos los norteamericanos. De acuerdo al momento que vive Estados Unidos, ¿cree usted que se aleja o se acerca a la posibilidad de una reforma migratoria? Bueno, en este momento en sí el tema de migración ha sido usado como una pelota de fútbol, de acuerdo a los intereses políticos, y se está usando como un tema para culpar al otro. Sin embargo, estamos creciendo como un bloque de poder, en el sentido de que muchos de nosotros votamos. Yo ya soy ciudadano, yo voto para cada elección. Entonces, cada vez nos están poniendo más atención, estamos más organizados, estamos creando una sociedad civil participativa aquí en los Estados Unidos. Yo no tengo duda de que hemos creado un movimiento, sin embargo, no hemos creado el poder suficiente como para empujar y hacer los cambios que queremos a nivel federal. Entonces, en este momento estamos viendo de la posibilidad si el Congreso va a tomar el voto alrededor de la reforma migratoria o no. Y todo parece indicar que se está volviendo cada vez más difícil por los temas que el país está bregando, la crisis en Siria, el debate alrededor del presupuesto, de la reforma de salud. Entonces el tema de migración está pasando a un segundo plano. Yo creo que nuestro movimiento va a crecer. Cada día incluso jóvenes y adultos desafían
las estructuras de poder. Hace unos días 100 mujeres hicieron desobediencia civil en Washington. Se prepara desobediencia civil masiva en Arizona para denunciar la injusticia. Entonces nuestro movimiento va a seguir empujando por lo que es correcto, la inclusión de todos y todas en este país. Entonces yo creo que la reforma se va a dar y hay consenso a nivel nacional que se tiene que dar. Nada más de que hay un segmento muy vocal que está en contra de nuestra, que es con sentimientos xenófobos, con sentimientos, pues básicamente tiene mucho temor porque el país y su demografía está cambiando. Y pues ese temor pues es infundado, pero es una realidad, es lo que está, uno de los elementos que está deteniendo esta reforma migratoria. Yo creo que la reforma se va a dar, es nada más de saber cuándo, ¿verdad? Pero es inevitable. Simplemente el país no puede vivir sin los 12 millones de personas que viven, trabajan, aman, contribuyen a esta economía de los Estados Unidos. No nada más a la economía de los Estados Unidos, sino a nuestras economías. Todos mandamos recursos para nuestras familias en nuestros lugares de origen. Entonces, en sí, los que estamos acá deberíamos de ser el enlace entre los Estados Unidos y América Latina. ¿Estados Unidos fue o es lo que muchos denominan el escenario del sueño americano realmente? Bueno, es decir, no hay duda de que las circunstancias de vida son mejores acá en los Estados Unidos. Cuando un trabajador en El Salvador, por ejemplo, gana 5 o 7 dólares al día, la hora aquí en los Estados Unidos pagan por hora, por ejemplo, posiblemente se incrementa el salario mínimo aquí en California a 10 dólares. Entonces lo que gana en una hora lo gana en 2 días en mi país, en El Salvador. En México y en Guatemala, en Honduras, en Sudamérica, los salarios son bastante similares. Entonces no hay duda de que la calidad de vida aquí en los Estados Unidos es mejor. Sin embargo, no significa que no haya pobreza. Porque con el salario mínimo aquí en los Estados Unidos a la gente se le dificulta pagar por el alquiler de una casa, la comida, mandar a los hijos a la escuela. O sea, vivimos en los Estados Unidos, ganamos dólares, pero gastamos dólares. La situación económica aquí en los Estados Unidos no está tan fácil no está como estaba antes. Entonces hay más dificultad para encontrar trabajo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo después de que la economía colapsó en el 2008. Quienes fueron afectados fue nuestra propia comunidad. Nomás para darle un ejemplo, los jornaleros, cada día 120,000 jornaleros en el país se paran en la calle para pedir empleo. Quienes contratan a los jornaleros son dueños de casa que necesitan que le limpien su patio trasero, que necesitan que le pinten su casita, y son usualmente dueños de casa que tienen un excedente económico para contratar a un trabajador. En los momentos de crisis, cuando las personas se vuelven más protectivas de ese excedente económico, no van a la esquina a contratar al trabajador. Entonces, donde más se siente donde más se siente la rudeza de una economía difícil es en la esquina. Y es el primer indicador. Incluso cuando colapsó la economía en el 2008, muchos de los patrones contratistas de los jornaleros estaban buscando trabajo junto a ellos. Muchos ciudadanos estadounidenses estaban buscando trabajo junto a ellos. Lo irónico es de que hemos luchado para que los jornaleros tengan ese derecho de pararse en la calle y pedir empleo. Hemos luchado muy fuerte. Lo irónico es que durante la crisis, quienes estaban viniendo y quienes siguen viniendo son ciudadanos estadounidenses. Y la única razón por la cual se pueden parar en una esquina, en una calle y solicitar empleo es porque los jornaleros indocumentados, muchos de ellos, pelearon para proteger ese derecho. En otras palabras, los inmigrantes, los latinos, somos los que mantenemos los valores bajo los que fue fundado el país. Los valores de prosperidad, los valores de trabajo duro, etcétera, etcétera.
Si usted tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y tomar la decisión de viajar o no a Estados Unidos, ¿qué haría? Y si su determinación fuera pues tomada en cuenta por todas aquellas personas que en este momento no estén viendo o nos estén viendo y que tal vez quieran viajar a Estados Unidos con la intención de cambiar su vida, ¿qué les diría? Bueno, en el momento en el que yo tomé la decisión fue otro momento histórico en mi país. Había una guerra, la pobreza era extrema, todavía siguen las mismas circunstancias. Y yo no le podría decir a un padre o a una madre, no tengo la solvencia moral para decirle qué es lo que debe de hacer o no debe de hacer para asegurar el futuro de su familia. Entonces la gente tiene que tomar su propia decisión. Lo que sí les puedo decir es que es más difícil hoy que cuando yo tomé esa decisión. Entonces hay más dificultad, las puertas se están cerrando, no nada más el camino hacia los Estados Unidos es más duro, sino que también las oportunidades aquí en los Estados Unidos se están haciendo cada vez más difícil. Tenemos que trabajar para que todas las economías, la estadounidense, las economías latinoamericanas sean fuertes, porque el futuro de los Estados Unidos depende de lo que pasa en América Latina y viceversa. Por eso es que las relaciones entre nuestros países deben ser relaciones justas, relaciones de igualdad, de respeto mutuo, donde ambas economías salgan beneficiadas de cualquier contrato, de cualquier acuerdo económico que se haga, porque es el único modo de garantizar que las personas no nos veamos obligadas a migrar indignamente hacia otro lugar. La migración debería de ser una opción, no debería ser algo a lo único que tiene que recurrir mucha gente para poder mejorar sus vidas y su futuro. Pablo Alvarado, latino ejemplar, director ejecutivo del National Day Labor Organization Network. Bienvenido a la tarde del fin de semana nuevamente. Siempre las puertas de NTN 24 estarán para usted. Gracias por haber estado con nosotros. Es un placer. Muchas gracias. A usted, la cultura hispana es parte integral del legado estadounidense y se puede observar en su gran diversidad de sabores, música, idioma y costumbres. Una contribución tal vez que notablemente ha significado de gran importancia hacia la comunidad latina. La palabra hispano encierra muchos significados. Ser hispano es llevar ritmo en el cuerpo, pasión por la tierra y amor por las tradiciones. Hispano quiere decir diversidad, multiplicidad de banderas, de comida y de acentos de muchos pueblos que tienen algo en común: hablar el mismo idioma español. El aporte de los latinos está presente en la cultura estadounidense hoy más que nunca. La exquisitez culinaria de la tradición hispana domina el panorama gastronómico. Una muestra de ello son los cientos de restaurantes mexicanos, peruanos, venezolanos, caribeños, colombianos que día a día se roban la atención de los comensales. Y en las artes, los hispanos atrapan todas las miradas. En una gran cantidad de filmes de Hollywood, los latinos participan, ya sea dirigiendo o actuando. En los últimos años, los artistas jóvenes han recibido de manos de las leyendas del pasado el honor de seguir representando a los hispanos en los escenarios, la televisión y el cine. Asimismo, el mundo hispano en Estados Unidos ha cruzado de manera irreversible el umbral que consolida su peso clave en la vida política. Cientos de activistas y organizaciones luchan incansablemente con la conciencia y la determinación colectiva para contribuir notablemente con el desarrollo del país. Todos ellos tienen nombre latino y son ejemplo del triunfo de esta comunidad que crece en Estados Unidos y llena de esperanza el futuro del país. Jaime Alberto Rendón, director del Centro Interdisciplinario para la Alternabilidad del Desarrollo de la Universidad de La Salle, también coautor del libro Alternativas al Neoliberalismo en América Latina. Bienvenido a la tarde del fin de semana. Juan Carlos, muy buenas tardes y un saludo especial a todos los televidentes. Empecemos por su libro. Alternativas, para simplificar un poco, al capitalismo, pero tal vez estamos hablando que el socialismo del siglo XXI es una alternativa para esto. Lo que pasa es que el socialismo del siglo XXI fue una idea que en su momento lanzó el presidente Chávez más como una expresión que como una realidad. El origen incluso del libro
tiene que ver con que no hay una experiencia única del socialismo del siglo XXI. Son los distintos países de América Latina y ahí fue cuando tomamos algunas de las experiencias que en estos momentos están en curso, un poco para demostrar que no hay un único modelo, que son los países intentando desde distintas políticas, desde distintas posibilidades, desde sus propias posibilidades, encontrar alternativas a ese desafuero que han tenido en los últimos 30 años con el neoliberalismo, que incluso a propósito de este mes de septiembre, pues fue con la dictadura del general Pinochet, con los generales argentinos y en fin con las dictaduras en América Latina, donde este sistema se impuso a sangre y fuego. Si hablamos de realidades, ¿cuál es entonces esa alternativa, esa realidad para los latinos en este momento y no tener que ir única y exclusivamente a ver como futuro los Estados Unidos? Los países han intentado hacer una cosa que uno podría denominar con el nombre de una deuda social. Tenemos una deuda social con los pueblos en América Latina, una deuda social que los ha expulsado y que los ha expulsado no solamente a los Estados Unidos, también los ha expulsado a Europa, porque un poco lo que están viviendo los hispanos en Estados Unidos es también lo que han estado viviendo en España y en el resto de Europa. ¿Qué hacen los países? ¿Qué están haciendo los países? Les decía que son políticas disímiles. Por ejemplo, Brasil viene trabajando en procesos de industrialización y viene trabajando en alternativas muy claras frente a contrastar la inequidad existente en este país. Nosotros tenemos una vergüenza continental y es que somos el continente de mayor desigualdad en el mundo. África, si bien es el continente más pobre, nosotros somos el continente de mayor desigualdad. Esas desigualdades hay que contrastarlas con políticas sociales, con intervención del Estado muy clara frente a sectores productivos concretos. Caso a la industria, caso al sector agropecuario. Nosotros nos hemos encaminado hacia los sectores de los servicios, pero tenemos que tener mucho cuidado en América Latina y estas experiencias así lo están teniendo y es que los servicios tienen que ser servicios atados a los sectores productivos, a los demás sectores productivos, que sean servicios que agreguen valor, que generen trabajo y sobre todo trabajo decente y trabajo digno que le dé calidad de vida a las personas. Entonces, en América Latina lo que estamos viendo es una serie de medidas en estos países, no todas iguales, no todas al unísono, sino medidas que van contrarrestando los graves problemas de empleo, pobreza y desigualdad que tenemos en el continente. Pero tal vez lo están haciendo también que ahora es Europa quien viene a buscar trabajo en América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos, sino en América Latina. Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante y es que la crisis que tiene Estados Unidos y que tiene Europa, que empieza como una crisis inmobiliaria, pero que en últimas es una crisis de credibilidad del sistema. Yo pienso que es una crisis de moralidad, es la parte inmoral del sistema, lo que se ha venido a pique. Lo que tenemos es una mentira, se dicen mentiras con las hipotecas, mentiras con los bonos basura, en fin, una cantidad de mentiras que ha hecho que los ahorros de la gente durante toda su vida se hayan venido a pique. Nosotros pues no hemos tenido esos problemas, particularmente en Colombia vivimos una crisis parecida en 1998, pero hemos ido ajustándonos a esos nuevos patrones y hemos venido ajustándonos por fuera del mercado, porque allí hay un elemento que se convierte en sustancial a la hora de enfrentar las crisis. Esta crisis no se puede enfrentar desde el mercado, precisamente son los mercados, la libertad en los mercados y la libre decisión, pero de las empresas transnacionales, las que precisamente nos han hecho caer en estas crisis. ¿Cuál es en este momento tal vez el beneficio que ha recibido los Estados Unidos de tanto hispano en su territorio, que a pesar de que algunos satanizan esto, otros lo aplauden y se sienten además favorecidos? Es que son casi 55 millones de hispanos en los Estados Unidos ofreciendo su mano de obra, una mano de obra muy barata, una mano de obra incluso muy capacitada, gente muy capacitada ha tenido que salir de los países de América Latina para poder ir y encontrar
una alternativa a su vida y a sus familias. Y esto es una fuerza laboral supremamente importante que lo que hace es mover ese país. Los Estados Unidos tienen una gran deuda con América Latina, pero sobre todo tienen una gran deuda con la gente de América Latina que está allí trabajando, moviendo ese país, pero que está recibiendo muy pocas cosas a cambio. Y hablamos de deudas, ¿a quién le debe América Latina o los latinoamericanos? ¿A Estados Unidos, a Europa, a sus propios países? Las relaciones con América Latina, entre Estados Unidos y Europa, siempre, digámoslo así, hay una tensión entre ellas que es más o mejor mientras uno o el otro se ponen al frente. Es decir, Estados Unidos, con su estrategia de los TLC, hizo que Europa implementara una estrategia parecida que se llaman los acuerdos de asociación. Siempre Europa muy de la mano de los derechos humanos, de permitiendo que sean negociaciones regionales, pero esto no ha salido así y ha tenido que hacer, como los Estados Unidos, negociaciones de carácter individual. Yo lo que creo es que América Latina no le debe nada a nadie. América Latina lo que tendrá es que pensarse a sí misma, lo que tendrá es que encontrar soluciones en ella y para ella, y unida podrá ir al mundo. Europa se une, el Asia se une, los Estados Unidos arman acuerdos muy profundos con Canadá, incluso con México, pero nosotros en América Latina siempre hemos tenido esa, por decirlo así, esa incapacidad para generar integraciones profundas que nos permitan llegar a los mercados internacionales unidos y poder de cierta manera cambiar las correlaciones de fuerzas. Muchísimas gracias a Jaime Alberto Rendón, director del Centro Interdisciplinario para la Alternatividad del Desarrollo, Universidad de La Sabana, de La Salle. Quiero decir, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tenga usted una feliz tarde. El pasado 13 de septiembre se inauguró en Miami el Mes del Libro Hispano, uno de los tantos eventos con el cual se celebrará el Mes de la Hispanidad, una oportunidad para que la comunidad residente en Estados Unidos tenga un reencuentro con los libros escritos en español más representativos de la historia. Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Isabel Allende y Mario Vargas Llosa, entre otros escritores que han exaltado la cultura hispana, ahora serán motivo de lectura por millones de latinos residentes en Estados Unidos. En todo el mes de septiembre y hasta mediados de octubre se llevará a cabo el Mes del Libro Hispano, una campaña liderada por la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, que busca promover la lectura de libros escritos en español y además dar a conocer a artistas. La asociación, de la mano de bibliotecas, librerías y otras entidades, han organizado 48 eventos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Madrid y Puerto Rico, y con un homenaje al poeta y escritor salvadoreño René Barrios, finalizarán esta gran fiesta de la literatura. Pilar Vélez, directora y fundadora de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos de Miami, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Es un placer estar con ustedes, gracias por invitarme. Bueno, al parecer en materia de literatura, en materia de intelecto, por qué no decirlo así, al parecer los latinoamericanos han aportado una gran esencia a la cultura, no solamente en la hispanidad, sino también a nivel internacional, y hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, en otros idiomas además. Claro que sí. Los latinos también somos una gran fuerza a nivel cultural y literario. Gracias a esa diversidad que aportamos a este país, en la actualidad estamos produciendo literatura aquí en los Estados Unidos, y esa es la raíz o la razón por la cual yo creé esta celebración titulada el Mes del Libro Hispano, que empieza el 15 de septiembre y va hasta el 15 de octubre. Este año es la primera vez que lo lanzamos y ya contamos con 52 eventos confirmados en diferentes ciudades dentro y fuera de los Estados Unidos. En esa hispanidad, ¿qué ha sido tal vez lo más importante que ha podido aportar en algún momento los latinos en materia de literatura? En materia no solamente de la literatura como tal, sino también de su enseñanza, de lo que deja, de la esencia, ¿por qué no decirlo así? Claro, el lenguaje es vital para poder mantener nuestro legado cultural y es un mecanismo con el cual nosotros transmitimos nuestras tradiciones, nuestros valores, nuestra historia. Los latinos mantenemos viva
esa llama literaria aquí en los Estados Unidos. Como te dije anteriormente, tenemos muy buenos escritores radicados aquí en este país y trabajamos juntos. En este momento, a través de la variedad de eventos que tenemos, estamos involucrando a personas de diferentes nacionalidades. Somos una sola voz hispana en literatura, hacemos veladas poéticas, recitales, presentaciones de libros, ferias y eventos, aportamos nuestro granito de arena, haciendo lecturas en las escuelas a la tercera edad. Digamos que somos difusores de nuestro lenguaje y también de nuestra cultura, por supuesto. ¿Por qué decir que son buenos escritores? ¿Qué es lo que hace al escritor un buen escritor, valga la redundancia? Un trabajador incansable de la palabra. Para nosotros es un poco, digamos, difícil en el sentido en que estamos en una nación donde el idioma principal es el inglés y nosotros somos la segunda lengua. Digamos que tenemos una influencia muy fuerte del inglés y del Spanglish. Tenemos que batallar todo el tiempo con ese fantasma que tenemos rondándonos todo el tiempo y eso nos hace hacer un poquito más de esfuerzo a la hora de producir y de mantener un lenguaje limpio, un castellano más rico. Recuerden que nosotros aquí también tenemos que ver mucha televisión en inglés, leer en inglés, y ese lenguaje también se va volviendo parte de nuestro lenguaje. Entonces, desde ese punto de vista, y haciendo uso de tu pregunta, diría que es un verdadero trabajo mantener el español y recrearlo, crecerlo más. En medio de ese sueño americano y tomando parte de lo que viene diciendo, ¿podemos decir que en algún momento está corriendo peligro la hispanidad, está corriendo peligro lo autóctono del latino en sí, sobre todo cuando piensan, insisto, en ese sueño americano? Bueno, yo diría que los latinos somos una fuerza muy importante aquí en los Estados Unidos. De los 308 millones de habitantes, los latinos somos 50 millones, somos el 16% de la población, somos el segundo idioma de este país, una de las fuerzas económicas más importantes y está proyectado un gran crecimiento para el año 2015, también en materia económica, somos una población votante. Yo diría que cada vez nos hacemos más fuertes, nos distingue nuestro tesón por trabajar, por salir adelante, porque cuando llegamos a este país y dejamos el nuestro es porque estamos persiguiendo un sueño de tener una mejor calidad de vida y es muy difícil apagar ese sueño y cuando llegamos a esta nación dejamos a un lado nuestras tradiciones, los días festivos, los puentes y nos volvemos parte de ese engranaje. Yo considero que cada vez lo hacemos mejor, nuestra comunidad se supera y hace parte de este sistema. Pilar Vélez, directora y fundadora de la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos de Miami, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. No, a ustedes muchas gracias y vale la invitación para que también en Colombia se unan los escritores como líderes y sean parte de su comunidad y organicen eventos en este marco que hemos creado, que va desde el 15 de septiembre al 15 de octubre. Tenemos eventos en Estados Unidos, en Santo Domingo, Puerto Rico, España y en Cali, Colombia. 52 eventos en total. O sea que todavía hay tiempo de organizar más eventos y que los escritores hispanos tomemos el liderazgo de nuestra literatura en español. Muchísimas gracias. La tarde en Nueva York. A esta hora hacemos contacto con los estudios de NTN 24 en Nueva York, donde se encuentra nuestro corresponsal Eni Pichardo con el doctor Jaime Torres, otro hispano ejemplar, quien después de superar muchos obstáculos en Estados Unidos, fue nombrado para el cargo de director regional de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos por el propio presidente Obama. Eni, buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Saludos desde la Gran Manzana. Pues la primera propuesta de celebrar la herencia hispana nació en septiembre de 1968, cuando el Congreso autorizó al entonces presidente Lyndon B. Johnson a celebrar la Semana de la Herencia Hispana. Y bueno, pues en 1988 la semana se convirtió en un mes. Y en NTN 24, como siempre, con los protagonistas para tratar este tema y para tratar el por qué se ha convertido en un orgullo hispano. Me acompaña en este momento el doctor Jaime Torres. Él es director regional
del Departamento de Salud a nivel federal, ¿no es así, El Departamento doctor? de Salud y Servicios Humanos Federal, correcto. Gracias por su tiempo, buenas tardes. Representando a Nueva York, New Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esa es mi región. Definitivamente con un orgullo hispano. Doctor, ¿quién es Jaime Torres? Bueno, pues soy un oriundo de un pueblito que se llama Ciales, en el medio de Puerto Rico, en las montañas, y vine aquí a Nueva York en el 1976 a estudiar a la Universidad de Fordham University, así que me he quedado aquí y ahora pertenezco a la Gran Manzana. Pero vengo de raíces pobres, mis abuelos eran granjeros en Puerto Rico, perdieron su finca durante la depresión y se mudaron al pueblo, toda la familia, allí todos estaban trabajando. Mi papá empezó a trabajar en una farmacia local a la edad de 13 años y eventualmente se convirtió en el dueño de esa farmacia, estuvo dueño por 40 años. Pero eso fue nuestra vida de pequeño, trabajar en esa farmacia. Pero una cosa importante, mi papá muy interesado siempre en la educación y fue a la escuela superior en la noche. Y tuve el gran honor de ir a su graduación de escuela superior cuando yo estaba en cuarto grado, que en aquel momento no veía la importancia de ese momento, pero vi el tesón de mis padres y ese deseo de educación que ha hecho posible que llegue aquí en muchas formas. O sea, la graduación de su padre. Él fue a estudiar en la noche en la escuela superior y se graduó, y yo estaba en cuarto grado cuando él se graduó y fue su graduación. ¿Qué pasó por su mente cuando usted vio a su padre recibir ese diploma de secundaria? Y fue importante ver tantas personas adultas, porque junto a él todos estaban adultos estudiando en la noche. Y como te digo, en aquel momento no vi la importancia, ¿no? Pero con el tiempo, al seguir el tiempo, vi el gran deseo de educación de ambos de mis padres que trabajaron tan grandemente para proveer una buena educación para mí y para mi hermana. Y eso hizo posible de que a la edad de 18 años viniese aquí a Nueva York a estudiar a la Universidad de Fordham, y que fue un reto bastante grande también. Ahora, para que nuestros televidentes en América Latina y en el resto de Estados Unidos entiendan, la Universidad de Fordham es una universidad privada jesuita ubicada en el Bronx. En el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Y se hace súper difícil para que una persona pueda entrar a Fordham University. Y especialmente en aquel momento cuando yo llegué, yo pensé que conocía inglés, pero pues sabía, yo había estado en Nueva York, pero cuando llegué estuve allí casi mudo por 3 meses, porque entendía, lo podía leer, pero no podía entender el acento. Y todavía recuerdo esos primeros 2 o 3 meses cuando iba a la cafetería y le pedía un ham and cheese, porque la primera vez que pedí un lettuce and tomatoes no podía salir y me dijeron, ¿what? Yo dije, ham and cheese. So, por 3 meses estuve comiendo ham and cheese sandwich hasta que aprendí a decir lettuce and tomatoes. Pero entonces, ¿se le hizo súper difícil a usted entrar a Fordham University? Es difícil, pero yo estaba, gracias al ímpetu de mis padres, siempre fui un buen estudiante y siempre estaba deseoso de venir acá. Pensé que el futuro estaría aquí y se logró así, pero fue un reto bastante grande, correcto. Ahora, ¿qué lo llevó a usted a dedicarse a esta industria, la salud? Sí. Bueno, cuando yo me gradué de Fordham, mi papá tenía la farmacia, así que estamos siempre muy interesados en cosas de salud. Y resulta que a través de unos amigos conocí acerca de lo que es la podiatría, soy un podiatra, y fui a una entrevista, fue una feria, y conocí más acerca de podiatría. Solicité a varias escuelas, y cuando me aceptaron a la escuela de podiatría, fui a la escuela de podiatría en Nueva York, y después de 4 años me gradué y estuve trabajando de residente en un hospital también aquí en Nueva York que se llama Coney Island Hospital, que está en el Brooklyn. Y después ahí empecé a trabajar en el sur del Bronx, que fue una educación de ver a la gente como nosotros, ¿no? Viviendo sin seguro médico muchas veces, personas teniendo que partir las pastillas en la mitad porque no tenían el dinero para pagarla, ¿no? Así que había mucha escasez de servicio y de acceso, así que fue una de las metas, poder trabajar en un área donde yo pudiera hacer una diferencia. Y el sur del Bronx es una de las zonas más afectadas también por los altos índices de pobreza y desempleo. Correcto. Incluso asma. Uno de los más altos en toda la nación, incluyendo East Harlem, correcto. Sí. Ahora, doctor, tengo entendido que usted también se ha enfocado en los problemas de diabetes, creando el Programa Nacional de Educación sobre la Diabetes. Sí, bueno, eso no lo creé yo, eso es un programa combinado federal del CDC y el Departamento de NIH, que son dos federales, y es una combinación, es un programa donde trae muchos grupos
locales para organizar campañas de salud para la diabetes. Y una de las cosas que ocurre, la diabetes es muy prevalente en nuestra comunidad. Ha estado muy prevalente en mi familia. Mi papá murió hace 2 años y parte de eso fue de la diabetes. Así que es algo, una pasión profesional, pero también personal. Y tenemos que educar lo que es la diabetes, pero también de ver que a veces pequeños cambios pueden tener grandes resultados. La gente cree que tienen que hacer grandes cambios y estos pequeños cambios son los que empiezan a abrir la llave para controlar la diabetes y bajar el peso, que es una de las cosas, consecuencias también que causa la diabetes. ¿Qué hacía usted antes de obtener este puesto como director regional del Departamento de Salud? Antes de este puesto yo trabajaba en un hospital de la ciudad de Nueva York, un hospital de cuidado a largo tiempo para personas que tienen enfermedades crónicas, son personas que van a estar allí por meses. Y yo era el director del Departamento de Podiatría y después me subieron como un administrador en el hospital. Pero nunca, una de las razones que acepté la posición era que tenían que dejarme trabajar con los pacientes. Así que ese trabajar con los pacientes siempre ha sido algo que no podía dejar. Ahora no lo estoy haciendo, ¿verdad? Lógicamente. También, antes de esto, con unos compañeros creamos una organización que se llama Latinos por un Seguro Médico Nacional, que es un grupo nacional abogando por cuidado nacional, pero también por igualdad en la salud para los hispanos. Y yo creo que más que nada ese trabajo ahí fue lo que me trajo a la mirilla federal para el trabajo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo consiguió usted este puesto? Bueno, después que el presidente fue electo, el presidente Obama, lógicamente cambian la administración, hay muchas posiciones abiertas y lo que fue que varias organizaciones me nominaron a mí para la posición que yo estoy ahora. Así que organizaciones nacionales con quien yo estaba trabajando pensaron que yo era la persona idónea. Junto a eso, miembros del Congreso local de Nueva York también me nominaron para la posición y entonces en abril del 3 años atrás, en abril, la Casa Blanca me nominó a esta posición y ahora trabajo con la secretaria de Salud Nacional que se llama Kathleen Sebelius. ¿Cuál fue su reacción cuando usted recibió la noticia de que no solamente había sido nominado a ese puesto, sino que también había sido ya nombrado por la Casa Blanca? Bueno, yo estaba en el medio, en el hospital, en una reunión cuando sonó el teléfono y me llamaron para darme la buena noticia. Así que imagínate, en el momento de salir de una reunión y tener que volver a esta reunión con la boca callada, porque no podía hacerlo, fue un momento importante. Pero imagínate, es un orgullo personal, es un orgullo para Puerto Rico, pero yo soy el latino de más alto rango en cuestión de posición política en el Departamento de Salud Federal. Así que es una responsabilidad el puertorriqueño de más alto rango, porque hay otros latinos, ¿no? en el gobierno federal, del Departamento Federal de Salud, y es una responsabilidad grande, es un honor grande, pero también quiero representar a mis raíces lo mejor posible. ¿Qué le diría usted a muchos jóvenes que piensan que no van a llegar, que se les hace difícil, que hay muchos retos, o sea, que ya se han dado por vencidos? Claro. ¿Qué le diría eso? Bueno, los retos los vamos a ver, los encontramos todos los vamos a recibir de una forma u otra. El tesón, lo que va a determinar el carácter es qué tú vas a hacer con ese reto. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú lo vas a dejar que te deje caer? ¿O tú vas a tratar de vencerlo o buscar otra forma de llegar a ese punto que tú quieres llegar? A veces el camino a esa meta no es directo. Vamos a llegar aquí, acá y virar, pero siempre tenemos la meta al final. Así que el punto es qué tú vas a hacer cuando algo te decae. No vas a caer para el final. Hay otro punto más que llegar, otro escalón más que subir. Así que no te dejes caer. Ahora, ¿qué otro puesto le gustaría obtener? ¿A dónde pretende usted llegar? Yo creo que en estos momentos, en esta parte de mi vida, este puesto trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, así que después de esto yo creo que voy a descansar. Pero más que nada lo que voy a seguir en la segunda parte, la segunda etapa, yo también soy un asociado en la Fundación Realismo Estético, que es una educación fundada por el educador Eli Siegel, que ha sido una de las cosas que ha cambiado más mi vida personalmente. Eli Siegel hizo una pregunta que es muy importante, que ha sido
lo que está en la guía para mí. Él dijo que la pregunta más grande, más importante para todo el mundo contestar es ¿qué se merece una persona por ser una persona? No es lo que le vamos a dar, no es lo que tú estás pidiendo. Por ser un ser humano, ¿qué tú te mereces? Merecemos trabajo, merecemos salud, casa, así que hay cosas que se merecen. Así que mi trabajo después de esto es tratar de contestar esa pregunta de una forma efectiva en cuestión de salud y otras cosas para estar seguro que los latinos reciban las cosas que se merecen porque están en este mundo. ¿Por qué somos importantes los latinos para los Estados Unidos? Los latinos somos importantes primero porque somos seres humanos, tan sencillo como eso. Venimos aquí para trabajar, para hacer un cambio, para mejorar nuestra situación, que quiere decir que vamos a mejorar la situación del país. No venimos aquí a pedir. Los latinos, te digo primeramente, cuando yo los veo en el sur del Bronx, sin seguro médico, ellos son los primeros que te pagan o te pagan mensualmente algo. Ellos no quieren deberte nada. Así que esa idea de que estos inmigrantes son una carga para nuestro país es una falacía, literalmente. Ellos son los primeros que pagan sus cosas a tiempo porque están orgullosos de estar aquí, pero quieren estar seguros de que aporten a nuestra comunidad. Y finalmente, la misión del doctor Jaime Torres como director regional del Departamento de Salud y pues mi misión es como contestar esa pregunta: ¿qué se merece la gente de la región 2 por ser una persona que vive en esta región? Yo voy a hacer todo lo posible que en cuestión de salud, y especialmente ahora que en octubre 1 en toda la nación empieza el periodo de inscripción para estas millones de personas que están sin seguro médico, van a poder por fin conseguir seguro médico a bajo costo y a veces sin ningún costo para ellos. Así que nacionalmente yo voy a hacer todo lo posible para que todo el mundo se entere y aprovechen esa oportunidad. Doctor Jaime Torres, gracias por su tiempo. Definitivamente que un orgullo hispano. Como siempre, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Porque siempre se ha dedicado a seguir trabajando por la comunidad y cada vez que lo necesitamos en NTN 24 siempre dice presente. Es siempre, no solamente es orgullo mío, es la razón que me hace vivir, básicamente. Mil gracias. Gracias.